Dios les bendiga a cada una de las mujeres que están siguiendo este diplomado. Les saludo en el nombre del Señor. En este día vamos a concluir nuestro diplomado de ética ministerial y protocolo. Soy la pastora Berenice Balochi. Me toca el módulo 6. Y antes que todo, le damos las gracias al Señor por cada una de ustedes, por haber compartido este tiempo de enseñanza y de preparación. Y también honro a todas las maestras que han estado acá enseñando también de lo que Dios ha puesto en sus conocimientos, en sus corazones, y gracias le damos al Señor por su trabajo. Honramos la vida de nuestra apóstol María Elena de Barahona por esta iniciativa de estar siempre abierta a compartir las enseñanzas que el Señor le ha puesto a través de esta visión de mujer a mujer. Así que le damos la honra al Señor por este tiempo. Ya le damos en esta hora inicio al módulo 6. Y le vamos a pedir a nuestra amada que nos puede colocar la siguiente lámina, por favor. Amén. Amén. Aquí vamos a entrar en índices de este protocolo, de este módulo, perdón, y vamos a ver en Romanos capítulo 14, antes de que todo la palabra del Señor, Romanos 14, en su verso 19, dice, así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. ¿Ven? En esta parte, con este texto bíblico, vamos a dar inicio. Tengo este módulo, dos partes, dividido en dos partes. La primera parte, normas, como está escrito ahí, normas para la resolución de conflicto de manera constructiva y respetuosa. Y la segunda parte también es ética en situaciones especiales, normas para situaciones de duelo, en duelo, enfermedades, divorcio y discapacidades. Amén. Y vamos a seguir la próxima lámina para hacer la introducción. Gloria al Señor. Aquí podemos ver que el manejo de conflictos es una habilidad socioemocional que nos permite enfrentar, escuche bien, enfrentar de manera constructiva los conflictos con otras personas. Esto limitando limitando los aspectos negativos e incrementando los positivos para lograr un máximo aprendizaje y así obtener los mejores resultados para todo el grupo. Es algo que cada una de las mujeres que estamos aquí, que somos mujeres de Dios, debemos de aprender. Esta es una habilidad, como dice aquí, socioemocional. ¿Bien? Vamos a la siguiente página y vamos a ver el significado, gracias, el significado de conflicto. Según la Real Lengua Española, conflicto es, primeramente, tiene algunos significados y uno de ellos es oposición entre personas o cosas. Segundo significado, enfrentamiento armado. Tercer es problema de difícil solución. También en la parte psicológica, conflicto puede ser una coincidencia de impulso o tendencias opuestas que es capaz de producir trastorno en el individuo. O sea, las personas con procesos mentales reprimidos son personas que originan conflictos. ¿Eh? Y aquí también tenemos el significado bíblico. Aquí nos dices en nuestra lámina, la Biblia nos dice que si la Biblia nos dice que los seres humanos fueron creados, ¿verdad?, para vivir en armonía. Por eso cuando Dios hizo al hombre, le dio como compañía a una mujer y luego esto a su vez tuvieron más hijos y nosotros somos llamados a vivir en comunidad. Y entonces el origen de los conflictos no es nada más y nada menos que una relación rota con el Señor. ¿Ven? No lo que nos han enseñado como que son por cultura o diferencia étnica o raciales. No, o culturales. No, esto es simple y llanamente por tener una ruptura en la relación con el Señor. Por eso hoy día con la palabra del Señor vamos a ver cómo nosotras como mujeres de Dios
podemos capacitarnos. Por eso le vamos a entrar algunas herramientas para solucionar los conflictos. Somos mujeres sabias. Vamos a la siguiente página. Gracias. La resolución de conflicto de manera constructiva es una habilidad esencial. Escúcheme bien, es una habilidad esencial. Amén. En cualquier entorno, ya sea personal, ya sea profesional o comunitario. O sea, la resolución de conflicto es una habilidad esencial en la vida. O sea, usted y yo como mujeres de Dios tenemos que procurar, ¿verdad? Tener esa habilidad, porque el Señor nos dio esa habilidad de aprender y esa capacidad, cada una. ¿Amén? Vamos a la siguiente lámina. Desde la perspectiva bíblica, vamos a ver desde la perspectiva bíblica lo que es o cómo podríamos llamar a solucionar conflicto. La Biblia nos ofrece, ¿verdad? Una guía valiosa para la resolución de conflictos de una manera constructiva y respetuosa. Son normas, ¿verdad? Normas basadas simple y llanamente en la palabra del Señor. Y son unos principios bíblicos que pueden ayudarnos a manejar las diferencias de forma efectiva y armoniosa. O sea, una mujer y un hombre de Dios tiene que tener la capacidad de manejar los conflictos y que no haya ruptura, sino más bien pueda haber lo que se llama una ayuda para todos. Y lo primero que aquí vemos es desde la perspectiva bíblica, cuando hay conflicto, lo primero que usted y yo tenemos que apuntar es buscar la paz y la reconciliación. Cuando existe un conflicto, usted lo primero que tenemos que buscar es la paz y la reconciliación entre los bandos opuestos. Entonces, la Biblia nos enseña en Mateo capítulo 5, 9, bienaventurados los pacificadores, ¿sí? Porque esos serán llamados hijos de Dios. O sea, una persona que tenga una mente belicosa, que le guste los conflictos, debe de procurar sanar esa área y dedicarse a ser una persona que atraiga la paz en cualquier situación. ¿Eh? Entonces, otra forma también, desde la perspectiva bíblica, para la resolución de conflicto es hablar con verdad y amor. ¿Ven? En esencial, como dice aquí en nuestra lámina, en esencial comunicarse con sinceridad y amor, como dice Efesios 4:1, que dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Eh? Eso significa que nosotros, para solucionar un conflicto de acuerdo a las enseñanzas y principios bíblicos, tenemos que ser personas honestas, sin herir, y abordar el conflicto con la intención de construir y no de destruir. Teniendo estas primeras bases en cuenta, vamos a tener una facilidad de parte del Señor con su palabra y su ayuda de inmediatamente paralizar un conflicto y buscar su solución. Vamos a la próxima lámina, por favor. Ya le hablé en la lámina anterior sobre la resolución de conflicto desde la perspectiva bíblica. Ahora vamos a hablar un poco, mostrar cómo se soluciona un conflicto desde la perspectiva de la neurociencia. ¿Ven? Entonces, lo primero que tenemos que tener para solucionar un conflicto, ya basándonos en la palabra de Dios, pero también teniendo en cuenta que somos seres emocionales, la autoconciencia. ¿Qué es eso? Identificar las emociones. O sea, cuando usted y yo tenemos una autoconciencia, nosotros podemos identificar las emociones de una manera importante que usted y yo tenemos que aprender. Amén. Porque cuando nosotros tenemos eso en cuenta, nosotros podemos, durante el conflicto, como dice nuestra lámina, la amígdala cerebral se activa y esto
lo que hace que secuestra la parte prefrontal, que es donde nosotros tenemos la capacidad de pensar con raciocinio, y entonces las emociones se disparan, luego allí nosotros no podemos solucionar el conflicto, más bien nosotros lo creamos o lo hacemos más grande. Por eso es importante que nosotros tengamos eso bien claro, ¿ven? Porque nosotros tenemos que ser personas que conozcamos nuestro cuerpo, ¿ven? Y nuestras emociones. ¿Y cómo podemos hacer? Prácticas recomendadas. Aquí doy una práctica cuando usted ya está en medio de un conflicto, que tiene autoconciencia, que sabe que sus emociones se pueden disparar. Usted tiene que autorregular sus emociones, como por ejemplo toma de respiración, la respiración diafragmática, que es la respiración que usted absorbe, inspira, exhala y luego vuelve a respirar, ¿verdad? Lo retiene y lo echa afuera. Entonces, durante este conflicto, una técnica, perdón, aquí en la última parte de nuestra lámina, técnicas como la respiración profunda y meditación pueden ayudar a calmar el sistema nervioso, ¿ven? Y recuperar el control, ¿ven? Racional. Cuando nosotros tenemos eso en cuenta, nos ganamos a nosotros mismos y también pacificamos la situación para que esta no nos lleve a cometer errores. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí en herramientas, tenemos varias herramientas que le puedo ofrecer en esta hora para tener la habilidad y la capacidad de resolucionar los conflictos. Primera herramienta, humildad y empatía. Cuando estamos en medio de un conflicto, la humildad y la empatía son fundamentales. Filipenses 2:4 nos dice la palabra del Señor que nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien reconózcanse ustedes a los demás mayor que ustedes. Partiendo de este punto, vamos inmediatamente a tomar un lugar, una posición, ¿verdad? De autorrespeto, no solo, de respeto para nosotros y también para los demás. ¿Bien? En Efesios 4:31 y 32 también nos dice que nosotros con humildad, ¿verdad? Tenemos que tener empatía con los demás. Esa es la primera herramienta que le puedo ofrecer para que usted tenga la habilidad de solucionar conflictos. La segunda herramienta es no guardar rencor. Primera, dije humildad y empatía. La segunda es no guardar rencor. No podemos guardar rencor, ¿ven? Porque dice la palabra del Señor que las personas que son amargura guardan maldición dentro de ellas, porque la amargura y el rencor, la falta de perdón, son algo que nos provoca y nos sacan, ¿verdad? De lo que se llama estar, como dice, vuelvo a citar este texto de Efesios 4:31 y 32. ¿Ven? Despójese de toda amargura y maldición, maledicencia, y sean bondadosos como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Ven? O sea, no guardar rencor. La tercera herramienta es el diálogo. El diálogo. Dialogar, como dice Proverbio, capítulo 15:1, la palabra áspera hace subir el furor, más la palabra que es mansa, ¿verdad? Lo baja. Entonces, el dialogar desde la perspectiva de la palabra del Señor, teniendo en cuenta que mientras hay una discusión o un conflicto, si usted empieza a tirar palabras insultantes o degradantes hacia la otra persona, el furor de la otra persona va a subir y también usted recibirá palabras que no le van a gustar y entonces a partir de ahí ya no salimos de los principios bíblicos. Otra herramienta que le puedo ofrecer aquí es mediador. Como dice aquí, el mediador es importante, que como dice Mateo 18:16, que sugiere traer un mediador. Si hay un problema entre dos, traiga uno o dos testigos. Eso es bien importante para ayudarnos a resolución de conflicto de manera constructiva y respetuosa. Otro
Otro punto, otra herramienta que puedo ofrecer aquí en esta parte es que nosotros tenemos que confiar en Dios, según el punto número 5. Y aquí mirando mis apuntes también podemos decir que debemos recordar que Dios es un Dios justo, Dios es un Dios fiel, y quizás en el momento de una situación difícil que quizá usted u otra persona esté siendo acusada o no está siendo comprendida, usted tiene que entender que como usted es sabio, usted sabe que Dios está del lado de la justicia. Entonces, esta herramienta número 5 es importantísimo. Confiar en Dios porque Él es Dios justo. Y dice la palabra que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y Dios no se queda, ¿verdad?, de las manos cruzadas, puesto que hay un acto de siembra y cosecha. Si nosotros sembramos, ¿verdad?, ira, vamos a cosechar, perdón, tempestades. El punto número 7, la herramienta número 7 que puedo ofrecer aquí es mantener una actitud positiva. Es importante que en medio de un conflicto nosotros mantengamos una mente positiva. O sea, el conflicto se va a solucionar. Usted también tiene que decir, voy a solucionar este problema. ¿Amén? Siempre hay una salida. Dios dice la palabra que siempre hay una salida para cualquier situación. Lo importante es calmarse, como los puntos anteriores mencionados, calmarse, pensar, pedirle a Dios, confiar en Él, y le aseguro que va a tener la capacidad y la habilidad de ver la solución para ambas partes de manera respetuosa. Otro punto es tener o buscar un entorno seguro. Eso es importante porque hay ocasiones en que una de las personas, de las partes, sean personas quizás muy tímidas, que amen quizás demasiado su reputación, que le importe mucho, ¿verdad?, en lo que piensen de él o de ella, y si hay una situación o un conflicto, si el tal no se está haciendo, no se está exponiendo o resolviendo un lugar seguro, quizás usted no va a tener la parte, ¿verdad?, positiva de la otra persona. La otra persona quizás se va a cerrar y usted no va a obtener en ese entonces nada más, nada menos que gasto de energía. Por eso es importante buscar un lugar seguro para ambas partes, en la cual se sientan libres de expresar sus emociones, sus partes, y de que ambas puedan en esa forma llegar a un acuerdo seguro. Un ejercicio que doy aquí en esta parte también es ejercer un diálogo constructivo. El diálogo es una herramienta poderosa para resolver conflictos. Proverbios 15:1, como dije anteriormente, dice que la palabra áspera hace subir el furor, pero, ¿verdad? Si nosotros no tomamos en cuenta eso, pues nosotros vamos a sacar todo lo que nuestras emociones nos lleguen a la mente. Y recuerde que estamos en modo alerta. Cuando la persona se altera, está en modo alerta y lo que quiere es atacar o huir. ¿Bien? Pasamos a la siguiente lámina. Aquí llegamos al punto de la negociación. Para la resolución de conflictos es importante, ¿verdad?, que entremos en lo que se conoce como negociación, que es la negociación, buscar soluciones mutuas, ¿ven? Trabajar juntos para encontrar compromisos que beneficien a ambas partes, ¿sí? Al aplicar estas normas, no solo podemos mejorar nuestras relaciones, sino también fomentar un entorno más armonioso y colaborativo. Eso es importante. Lo primero, doy tres puntos aquí en la negociación. Primero, cuidar el tono de voz. Cuidar el tono de voz. No es muchas veces lo que tú dices, sino cómo lo dices. Y también tener el oído afinado y reconocer que la otra persona que está quizás levantando la voz o está alterada, no está en sus cabales en esos momentos, ¿sí? Así que usted debe de tener una inteligencia emocional bien clara y tomar en cuenta su tono de voz, y no tomar en cuenta tanto así el tono de voz de la persona opuesta en el conflicto. El segundo es tener un enfoque. El enfoque es importante. Amén. Porque cuando tenemos un enfoque, nosotros vamos a
poder solucionar el conflicto y no nos vamos a quedar, ¿verdad?, gastando energía en discusiones que no van a aportar nada en nuestra meta. Y por último, identificar las metas. Tenemos que identificar las metas para que nosotros podamos, ¿verdad?, solucionar el conflicto y llegar a un acuerdo. Tenemos que buscar a qué nos trae esta discusión, cómo vamos a llegar, cómo lo podemos solucionar. Esa es la parte. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Una estrategia que ofrezco aquí, en esta parte, bien importante para las personas que ya están aprendiendo o han aprendido a solucionar el conflicto, es revisar los acuerdos. Esto es importante. Después que se llegue a un acuerdo, revisarlo. ¿Me? Porque de esa parte, de esa forma, tú en el punto número 2 vas a estar seguro cuando revisan los acuerdos de que todo quedó claro, de que cada persona salió del conflicto, de la discusión, del diálogo de una manera clara, que no queden cabos sin desatar, que todos estén conforme antes de cerrar. Eso es lo primero. Segundo, tener en cuenta que cuando uno pasa por conflictos, ya sea como testigo o ya sea nosotros parte del conflicto, esto nos añade experiencia. Y no podemos olvidar las experiencias, porque así como el Señor le entregó al pueblo de Israel un camino para que ellos pasen, ¿verdad?, desde la tierra de Egipto hacia Canaán, Él le daba experiencia. Pero muchas veces el pueblo de Israel se olvidaba cuando venía la situación difícil y luego caían en una espiral, volvían de nuevo a fallarle a Dios y fallar al líder. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta que podemos añadir experiencia a nuestra vida y que cada una son válidas. ¿Amén? El tercer punto es mantén la confiabilidad. Importante que si hay un grupo o dos bandos para solucionar el conflicto, vuelvo y repito, ya sea usted aquel que está siendo testigo, aportando para que se solucione, o usted parte de la solución, es importante que de sus labios no salga nada de lo que se habló a puerta cerrada. Eso es importante porque eso le quita credibilidad. Cuando usted conversa con otra persona, algo que se solucionó en una mesa de negociación. Que si se sabe algo, usted tenga claro y esté limpio de que no fue usted, que usted esté claro en ese punto, porque eso poco a poco le va quitando a usted, vuelvo y repito, credibilidad, ¿sí? Mantener la confiabilidad es importante. Otra herramienta que puedo añadir aquí es la flexibilidad cognitiva. ¿Qué es esto? Bueno, usted tiene que tener la capacidad de tener la habilidad, valga la redundancia, de que su mente puede ampliarse a otras ideas. Que quizás usted diga, no, esas ideas no me parece bien, pero analícela. Tenga flexibilidad. Entienda que quizás ese punto no le parezca bueno a usted, pero tómalo en cuenta, que eso será quizás en este momento tú no puedas ver la solución por ahí, pero toma en cuenta esto. Y también, como dice aquí, aprender del conflicto. ¿Ve? Aprender del conflicto, como dije anteriormente, para añadir también experiencia. Y soluciones sabias. Las soluciones sabias es algo que nosotros tenemos que entender, que Dios nos da la capacidad para tener sabiduría y hablar, ¿verdad?, con inteligencia. Amén. Mejora nuestras relaciones, esto nos da apoyo para que nosotros, las otras personas puedan confiar en nosotros y así nosotros podamos también en otra oportunidad, ¿verdad?, ser tenido en cuenta, como un testigo o ser un consejero para cuando las personas estén en conflicto, usted tenga la sabiduría y tenga la oportunidad de participar y usted sea parte de la solución. ¿Ven? Aquí hemos terminado la primera parte de la forma que nosotros podemos resolver los conflictos de manera constructiva y respetuosa, ¿sí? Ahora vamos a entrar
En la segunda parte vamos a entrar en la ética en situaciones difíciles, como por ejemplo duelo, divorcio, enfermedades y discapacidades. ¿Ven? Aquí tenemos en cuenta esto, que tenemos que tener esta ética. Y vamos a ver la próxima lámina, por favor. Gracias. Aquí la Biblia, como dice en nuestra lámina, la Biblia no establece unas normas legales detalladas como las que se encuentran en el Código Civil, ¿eh? En los códigos civiles modernos. Pero sí la Biblia nos da, ¿verdad?, algunos pasos y ética para soluciones, ¿verdad?, en situaciones de divorcio, duelo, discapacidades. ¿Eh? Pero, como dije, nos ofrece estos principios bíblicos, que son enseñanzas y ejemplos que han sido interpretados y aplicados a lo largo de la historia para guiar la conducta, ¿verdad? Consolar en circunstancias. Es importante entender que las interpretaciones pueden variar entre diferentes tradiciones y denominaciones. Es importante que usted tenga claro que quizás en una cultura, en una comunidad puedan resolver una situación con los principios bíblicos de una manera y en otra de otra, pero lo importante es, ¿verdad?, que esta ética se siga al pie de la letra conforme la palabra del Señor nos manda, porque de esa forma es que vamos a tener la victoria. La próxima lámina, por favor, y vamos a hablar en esta lámina del duelo. Gracias. Ahí tenemos varios puntos que nos hablan del duelo. Entonces, la Biblia reconoce el duelo como una respuesta humana natural a la pérdida. Todos estamos exentos a padecerlo. No hay una norma específica sobre cómo se debe llorar, pero sí se encuentran ejemplos y principios que guíen en estos casos. Lo primero es que tenemos que tener reconocimiento y expresión del dolor. En la palabra del Señor, en el libro de Juan, capítulo 11, 35, vemos que nuestro Señor lloró por Lázaro. La Biblia muestra personajes que experimentaron y expresaron su dolor. Nuestro Señor fue uno. Dice que él lloró. También vemos en 2 de Samuel 1:17 hasta el 27 que David lloró y lamentó la muerte de Saúl y Jonathan, su hijo. También podemos ver en el libro de Job que Job expresó su angustia ante sus pérdidas. Esto sugiere que es natural y saludable expresar el dolor. Obviamente no todos expresan su dolor de una misma manera. Eso depende de cómo la persona haya sido educada, ¿sí? Algo que también podemos ofrecer en el duelo es consuelo y apoyo comunitario, conforme la palabra del Señor nos enfatiza. Es importante que debemos consolar a los que sufren, según Romanos capítulo 12, 15. Dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. El libro de Job también muestra que sus amigos fueron a consolarlo, aunque en el principio lo criticaron, pero es importante que ellos estuvieron presentes para apoyar a Job en ese momento de duelo. Entonces, la comunidad de fe tiene un papel muy importante en el apoyo mutuo durante el duelo. ¿Sí? Vamos a la siguiente página, por favor. ¿Qué tenemos que tener? Aquí voy a ofrecer 2 pasos. ¿Qué tenemos que tener durante estemos en una temporada de duelo? Lo primero es confianza en Dios. Es importante, ¿verdad?, que tengamos confianza en nuestro Dios, porque cuando nosotros tenemos confianza en el Señor, sabemos que Él nos va a consolar durante una temporada de duelo, ¿sí? Podemos tener también que esto algunas personas no lo toman mucho en cuenta y es honrar la memoria del difunto. ¿Cómo se honra la memoria de un difunto? No estoy diciendo que vamos a adorar al difunto, vamos
a honrar su memoria. Eso es importante y eso trae consuelo a las familiares. En resumen, nosotros podemos ver que antes que usted o yo, que no estemos quizá en el momento de duelo, pero vayamos a estar en una ética, cómo me manejo en, digamos, donde haya una casa con dolor, con duelo, pues lo primero es no juzgar cómo murió, dónde está esa alma, cómo fue. Usted no va a juzgar la situación ni el muerto, eso solamente lo sabe Dios. Dice la palabra del Señor que Cristo murió con dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Ambos obviamente eran ladrones, eran reconocidos en la sociedad como ladrones, pero uno de ellos se arrepintió en el último momento y el Señor le prometió estar con él en el paraíso, o sea, le prometió la salvación. Entonces, nosotros no podemos juzgar dónde está la persona, dónde fue su alma, porque obviamente nuestro deber es predicar a Jesucristo y en un momento de duelo no es relevante mencionar, porque eso, si la persona fue una persona que no le servía a Cristo públicamente, pero nosotros no sabemos cómo fueron sus últimos momentos. O sea, una ética importante es dejar de mencionar el mundo eterno en el momento del duelo. Ese no es el momento. Ese momento es de consolar, llorar con los que lloran. El momento de hablar de la vida eterna es en el momento de cuando la persona está viva. Luego que ya está muerta, eso es el Señor y ello. Pero nosotros somos llamados a tener una ética en una casa de luto. ¿Sí? Eso es importante. Obviamente hay personas que preguntan, también me han preguntado que si se debe llevar flores a las tumbas, que se puede tener allí, que hay personas que van a las tumbas a limpiarla y allí van a llorar. Bueno, donde yo vivo acá es obligatorio que cada persona que tenga, ¿verdad?, un difunto enterrado en un cementerio municipal, tiene que tener la obligación de cada temporada ir y limpiar la tumba. Eso le corresponde a los familiares. Debe de ir, limpiar las tumbas y si quiere llevar flores o balones o lo que sea, pero obviamente las tumbas es parte de la ley aquí. Las tumbas deben estar adornadas. Ahora, lo que yo le comento es que nosotros aquí en donde vivo, las flores en realidad son para los vivos, porque ya el muerto nada sabe. Yo quiero que nosotras nos mantengamos, obviamente yo siempre digo que las flores son para las salas de las casas, son para los jardines, no para llevar a un lugar de muerto, pero culturalmente eso es algo que nosotros tenemos que tener la ética de respetar y de no juzgar a nadie que esté pasando por un proceso de duelo. Entonces hay que tener confianza, como dice nuestra lámina, confianza, ¿verdad? La importancia del consuelo comunitario, la esperanza en la resurrección y la confianza en Dios como fuente de esperanza, ¿sí? Entonces, vamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí tenemos y hablamos de el divorcio. El tema del divorcio es muy complejo, muy complejo. Y ha sido objeto de diversas interpretaciones. La Biblia ofrece diferentes perspectivas. Podemos ver que literalmente la idea original del Señor era que la pareja quedara para siempre unida hasta que la muerte los separe. Así como la Biblia nos habla en Génesis capítulo 1, 27 y Génesis 2, 24. Amén. Para confirmar la intención de Dios. Usted puede buscar esos textos para confirmar que la idea de Dios era cuando una persona se llegara al matrimonio, la única que lo podía separar era la muerte. Originalmente esa era la idea de Dios, esa es en realidad la intención del Señor. Pero nosotros tenemos que tener una ética, ¿me? Porque hay muchos matrimonios que toman la decisión de terminar con su relación y nosotros como líderes, como hijos de Dios, debemos de respetar cada uno. La perspectiva bíblica, vamos a la próxima página, por favor. En el libro aquí tenemos
en el libro de Deuteronomio, capítulo 24:1, dice que se estableció una ley, a ver, de divorcio en el Antiguo Testamento. Esta ley, un hombre podía divorciarse de su esposa si encontraba alguna falta en ella. Eso era, si la noche que fueran a su luna de miel y él encontrara que ella por sí no era virgen, entonces, como le había dicho anteriormente, durante el noviazgo, pues entonces él podía regresar a la casa de su padre. Esa era la idea en el Antiguo Testamento de tener, de divorciarse o separarse. Obviamente, después pasando el tiempo, los judíos dejaban a sus mujeres por cualquier cosa. Pero luego aquí podemos ver que en el Nuevo Testamento Jesús nos enseña que la voluntad de Dios en Mateo 19:3-9, que Jesús dice que el divorcio solo era permitido en situaciones de adulterio. Eso lo dice Jesús. ¿Ven? Vamos a la próxima página. Bueno, aquí tenemos la conclusión de este tema del divorcio. El apóstol Pablo en 1 Corintios 7:10 hasta el 16, él aborda este tema de una forma diferente. Recuerden que obviamente el apóstol Pablo no era solamente apóstol para los judíos, él era también apóstol para los gentiles, gente que tenían otras culturas que no eran la judía. Entonces, Pablo dice que si un cónyuge que no es cristiano, que no es creyente, se quiere divorciar de su esposa, obviamente ella no estaba obligada a permanecer en el matrimonio. Entonces, aquí le doy la perspectiva bíblica del divorcio. Lo que significa que obviamente hay personas que han pasado por diferentes cosas que no tienen nada que ver con lo mencionado acá y han tomado la decisión de divorciarse. Eso es algo que también dice la palabra del Señor, que Dios es el que va a juzgar cada persona. Nosotros no somos llamados a juzgar porque nadie estuvo ahí. Estas dos personas tomaron la decisión de finalizar su relación. Nosotros, como creyente y comunidad cristiana, debemos apoyar a la persona en su proceso de continuar en los caminos del Señor. Y a la persona que no es cristiana, invitarla a continuar para que vaya a escuchar la palabra y no despreciarlo, no menospreciarlo, porque son almas que necesitan salvación. ¿Ven? Esa es la conclusión del tema del divorcio. Vamos a la próxima, por favor. Y aquí vamos a hablar de las enfermedades. ¿Ven? Las enfermedades. Las enfermedades en la Biblia, según la Biblia, es vista como una consecuencia del pecado. Todos lo sabemos, que la enfermedad quedó como consecuencia al pecado, del pecado del hombre, ¿sí? No quiere decir que el que esté enfermo es por su pecado. En Génesis 3 nos dice que la enfermedad y la muerte entraron, amén, al mundo por el pecado. Pero vamos a la próxima, por favor. Gracias. Voy un poco rápido. Aquí tenemos la perspectiva bíblica sobre la enfermedad y la salud. Enfatiza la importancia de la confianza en Dios, la oración y la fe. ¿Ven? También enseña que los creyentes deben de cuidar y mostrar compasión hacia los enfermos y que la sanidad es posible a través de la oración y de la fe. Eso es algo muy importante. Nosotros tampoco debemos de juzgar a las personas porque haya adquirido una enfermedad, porque en realidad todos estamos expuestos a pasar cualquier situación de enfermedades, ¿sí? Entonces es importante el apoyo, la oración y la confianza en el Señor, ¿sí? La próxima lámina, por favor. Aquí, ¿qué nosotros podemos hacer para ayudar en situaciones de enfermedades? Bueno, nosotros tenemos que tener ética cuando hay un enfermo, ofrecer apoyo práctico, como ayudar con las comidas, el transporte, las tareas del hogar, alivianar de esa forma la carga que siente la persona, no solamente la que está enferma o algún familiar que lo esté cuidando. A veces tenemos madres
casi ancianas que están cuidando a sus hijas, a sus hijos, madres que tienen niños pequeños que deben de trabajar, quizás están en los hospitales y necesitan apoyo comunitario, que es como ser aliviada, ser sustituida. Por ejemplo, yo me quedo atendiendo hoy a tu bebé, date un baño a casa y regresa, aquí estoy, llevarle comida. O sea, ese aporte es importantísimo en la comunidad de fe. Otra cosa es también, en este punto, es respetar las decisiones del enfermo en cuanto al tratamiento médico que ha elegido. No podemos nosotros eh, incitarle, obligarle o llevarlo a dudar de la decisión que ha tomado en cuanto a su decisión, valga la redundancia, su decisión a los medicamentos o la forma de tratamiento que ha decidido tomar. Nuestro deber es apoyar y orar. Eso es importantísimo. Dice aquí, vivir éticamente el duelo y la enfermedad, según la Biblia, es un llamado diario a la compasión y empatía y al servicio. Amén. Eso es importante. Es un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento, guiado por el amor de Cristo y el amor del Espíritu Santo. Recuerde que en una ocasión había un hombre que estaba ciego y los discípulos del Señor le dijeron, ¿quién pecó, este o sus padres? Y el Señor le dio una respuesta inminente. Le dijo, no, ninguno pecó, sino que este ciego está aquí para la gloria del Señor. Significa que hay personas que han caído bajo enfermedades, postrado en cama, no es nada más y nada menos que para que el Señor se glorifique, porque existen personas que son levantadas para la gloria del Señor y que den testimonio de las maravillas, de las bondades del Señor. ¿Amén? Vamos a la próxima lámina, que son las discapacidades. Las discapacidades. La ética en caso de discapacidades, desde la perspectiva bíblica, es un tema importante y complejo. En Mateo 25, 31 al 46 y Santiago 1:27 describe la religión pura y sin mancha, como cuidar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Nosotros como cristianos, creyentes del Señor, muchas veces nosotros nos orgullecemos, podría decir esa palabra, de decir yo pertenezco a la denominación tal, yo soy de la religión tal, pero el Señor Jesús nos dice aquí que la religión pura es la que cuida al enfermo, la que ayuda a las viudas en sus tribulaciones. ¿Ven? Esa es la mejor. Vamos a la siguiente. Y ya casi terminamos acá. En resumen, la Biblia enseña que las personas con discapacidad tienen dignidad y valor inherente y que los creyentes deben cuidar y mostrar compasión hacia ellas. Jesús mostró compasión hacia los enfermos. También enfatiza la importancia de reconocer la importancia de todas partes del cuerpo, que son importantes, todas partes del cuerpo, de cuidar a los necesitados. Unas personas que quizá tengan una parte de su cuerpo que no le funcione, nosotros tenemos que tener claro que a pesar de todo eso, esa persona tiene dignidad por ser hecho a imagen del Señor. ¿Ven? Y ya pues hemos terminado la próxima página, ya para dar gracias. Estamos seguras, aquí les pongo, ¿verdad? Mi sentir, estamos seguras de que su nueva formación les permitirá hacer una diferencia positiva en sus comunidades y ministerios. Felicidades por este importante logro, ¿sí? Su compromiso con la excelencia y la integridad es admirable. Les deseamos todo lo mejor en sus futuros proyectos. Dios les bendiga de parte del Ministerio Mujer a Mujer, nuestra amada apóstol María Elena de Barahona, nuestras amadas que han trabajado en los controles, la secretaria, nuestra amada Eliani, y cada maestra que ha participado en este diplomado. Que el Señor les bendiga, que sea de provecho, y los vemos pronto en nuestro próximo diplomado. Se despide la pastora Berenice Baloch. Bendiciones.